Ahora hablaremos un poco sobre el discurso informativo. Bueno, el discurso informativo pues lo que busca es informar algo. Tratar de mostrar cómo se puede dar una información o un nuevo producto o un nuevo servicio. Lo que busca es, de alguna u otra forma, pues persuadir, pero digamos que de alguna u otra forma, desde lo que es un producto o desde lo que es un servicio. Entonces tiene como objetivo explicar o describir hechos, verdades y principios de una manera tal que estimule el interés, facilite el entendimiento y aumente las probabilidades de que la audiencia recuerde la información. Igualmente puede ser un tema nuevo, puede ser un tema que tenga que ver con una situación actual dentro de un escenario u otro. Entonces es un discurso más informativo. Algunas características es que despierta el interés cuando es novedosa y despierta la curiosidad. Eh, Incluso, digamos que de alguna u otra forma, trata de repercutir y trata de que ese tema pues sea trascendente. O eso es lo que uno debería de buscar. También buscar un título apasionante para la audiencia, identificar que la información es nueva para la audiencia y no asumir que la audiencia siempre va a observar los temas como nuevos para ellos. También es importante la creatividad. Es importante el visualizar que uno debe ser creativo al momento de realizar sus trabajos, sus emprendimientos, sus proyectos. Ser ambicioso y ambiciosa. Buscar que el discurso genere ideas y reflexiones diferentes u originales. También es el resultado del trabajo duro. En otras palabras, pues tenemos que tener un gran trabajo en lo que estamos realizando. Y comienza con una invención. También es importante el pensamiento productivo. Piense desde diversas perspectivas y luego escoja las mejores ideas para su discurso. ¿Qué es lo que a usted le gustaría mejorar en su discurso? ¿Qué es lo que le llama la atención a la audiencia? Piense en cómo puede mejorar sus estrategias, sus puntos de vista. Piense sobre el tema a tratar. ¿Qué es lo que a la persona, qué es lo que a las personas realmente les llama la atención de su tema? Realice una lluvia de ideas, por ejemplo, para tener ese pensamiento productivo, para innovar, para crear. Realice diagramas si hace falta, algún diagrama, por ejemplo, del proceso de cómo se realiza algún tipo de producto o servicio y cómo es, digamos que toda la forma en la cual se da esa situación. Luego, muestre gráficas, por ejemplo, mapas conceptuales, mapas mentales, entre otros, o un tipo de esquema que ayude a analizar, pues, cómo se da esa producción o ese tipo de información. También establezca objetivos regulares para producir algo en el pensamiento productivo y se combina una y otra vez ideas, imágenes y pensamientos de diferentes formas. También es importante que el discurso sea memorable, que llame la atención, que de alguna u otra forma genere expectativas hacia la audiencia y no más bien que genere una desmotivación, porque también eso puede generar pues una mala comunicación. Entonces enfatice el objetivo específico, cuáles son los puntos principales y cuáles son los hechos clave que usted quiere mostrar. También aborde diversos estilos de aprendizaje. Desde la parte de dimensión sensorial, cuáles son las imágenes que usted quiere proyectar, sus historias, testimonios, ideas, entre otros. ¿Cuál es la dimensión visual que usted tiene sobre el tema? Y la dimensión racional, definiciones, explicaciones, estadísticas, entre otros. También tenemos algunos métodos, desde la parte, por ejemplo, de la información, como es la descripción, la definición, la comparación, el contraste, la narración y la demostración. La descripción, que es describir el fenómeno, que es lo que está sucediendo. La definición, que es definir propiamente, por ejemplo, una palabra que no sea del todo bien vista o que no se haya entendido. Luego tenemos la comparación, que es comparar distintos fenómenos, distintos elementos. El contraste, que es la diferenciación entre ellos. Luego tenemos la narración, que es narrar el hecho, narrar lo que sucede.
narrar las circunstancias, narrar, por ejemplo, el momento en el cual se dio tal fenómeno y la demostración, que eso se puede hacer con una maqueta, se puede realizar al momento de una publicidad, entre otros. Luego tenemos la descripción, que es un método informativo utilizado para representar verbalmente de manera precisa y vivida un objeto, un rasgo geográfico, un escenario o una imagen. Luego tenemos lo que es la definición. La definición, pues como les decía, es definir alguna palabra que sea destacable o que no haya sido entendida, entre otros. Entonces es un método informativo que explica algo señalando su significado. Se puede definir también clasificándola y diferenciándola de ideas similares, explicando su historia, explicando lo que sucede en estos puntos, y se puede definir la palabra al explicar su uso o función, y utilizar sinónimos o antónimos conocidos también. Luego tenemos la comparación y el contraste, que busca comparar o diferenciar distintos elementos, explica algo a partir de sus similitudes y diferencias con otras definiciones. Luego tenemos la narración, que la narración puede ser autobiográfica, por ejemplo, cuando estamos buscando quizás dar nuestra propia historia sobre los hechos. Puede ser biográfica cuando tratamos de mostrar qué es lo que dice otra persona sobre el tema. Puede ser un mito, una leyenda, algo que sucede en lo que sería la sociedad, una historia que hayamos escuchado u otro tipo de experiencias. Eso puede ser la narración. Luego tenemos la demostración, que es más que todo, por ejemplo, generar una maqueta, generar algún tipo de publicidad. Digamos que eso se da mucho en la parte de mercadeo. En muchos momentos, pues uno muestra el producto, muestra el servicio, comparte con el cliente, entre otros. Entonces es un método informativo que explica algo mostrando cómo se hace, exhibiendo las etapas del proceso o describiendo cómo funciona. Imaginémonos, por ejemplo, de ahí una demostración de algún producto, ya sea un chocolate, ya sea, por ejemplo, eh, un condimento, eh, un producto nuevo que se está mostrando, por ejemplo, en una organización X o Y. Luego tenemos que ver el discurso de proceso. El discurso de proceso, pues, es cómo se realiza todo un proceso. Entonces, el objetivo es demostrar cómo se hace algo o cómo funciona. Por ejemplo, digamos que un proceso perfectamente podría ser cómo funciona, por ejemplo, la realización de un queso. Entonces, digamos que, por ejemplo, el queso puede llevar todo un proceso totalmente largo, por decirlo así. Primero, la persona que tiene pues la ganadería se levanta aproximadamente a las 3 de la mañana o 5 de la mañana, comienza de alguna u otra forma a extraer la leche, ya sea de una fábrica o de manera normal. Luego va llenando distintos baldes, por ejemplo, o hierve la leche en ciertos casos. Luego se le pone una pastilla que lo que hace es, digamos que de alguna u otra forma, eh, hacer que el queso pues se pueda formar, por lo que sería, digamos que el corte de la leche, y ya finalmente se realiza la leche. Pero obviamente pues puede tener otros procesos, puede ser que se llegue de otras maneras, pero digamos que ese sería el proceso normal. Entonces, ese puede ser un discurso de proceso. Luego tenemos los discursos expositivos, que proporcionan conocimientos especializados investigados sobre un tema complejo.